Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Dedicación del muro de Jerusalén. La gratitud es uno de los principios que vamos a encontrar a través de la Biblia. Desde el momento cuando Caín y Abel, dice la Biblia, que se presentaron delante de Dios, cada uno trajo un holocausto, una ofrenda, una manera de decirle a Dios que estaban agradecidos. Es bueno que cada día que te levantas, cada vez que te acuestes, saques un tiempo para darle gracias a Dios porque te permitió abrir los ojos, porque te permitió respirar. Muchas personas no abrieron los ojos en el día de hoy, pero a ti te fue dado ese honor. Y es bueno preguntarse, ¿cómo usaré este día? ¿Lo usaré para mí o lo usaré para gloria de aquel que me dio la vida? El devocional de hoy nos habla de cómo el pueblo de Israel, al terminar el muro, le dio las gracias a Dios. Es decir, aquí la gratitud no fue dirigida a los constructores del muro, sino a Dios mismo. Que el Señor nos ayude a ver la mano de Dios en lo que somos hoy, en lo que hemos recibido. Y sobre todo, a tener gratitud por la muerte de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor expresión de gratitud a Dios es la obediencia, es cuando estamos dispuestos a obedecerle. Vamos a ver la expresión de la gratitud de ellos, fue por medio de la alabanza, de la adoración, hicieron un gran coro. Vemos también, por ejemplo, que Dios le dijo al pueblo de Israel desde el principio que de los 7 días tenían que guardar un día que le llamaban el día de reposo. Y hoy, en la semana, nosotros vamos por lo menos un día a la iglesia, pero hay personas que ni siquiera ese tiempo tienen para dárselo a Dios. Están tan ocupados en su vida que no son capaces ni siquiera de sacar un tiempo para leer la palabra de Dios, para ir a la casa de Dios, para sacar un tiempo para orar. Y en la Biblia hay una cosa que nosotros le llamamos la economía de Dios. Usted verá que en más de una ocasión hubieron personas, por ejemplo, aquella viuda de Sarepta, a quien Dios la probó, al pueblo de Israel, cuando Dios le enseñó el principio, por ejemplo, de los diezmos y las ofrendas para los levitas. Lo que pasa es que cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida, de las 12 tribus hubo una a la cual Dios dejó sin tierra, sin posesión. Y Dios le dijo, ustedes van a atender mi casa. Y a los otros le dijo, de la parte de ustedes hay una porción que no les toca, que es el 10%. Y eso lo van a administrar esta gente para ellos y para el pobre y para el huérfano, como dice Deuteronomio 14, verso 28. Entonces, hoy es bueno para preguntarte para ti, ¿cuál es la manera en la que yo estoy mostrando mi gratitud a Dios? ¿En qué yo le estoy sirviendo? ¿Cuál parte de mi tiempo yo le estoy dedicando a Dios y a sus propósitos? ¿Ok? En el verso 31 del capítulo 12 nos dice cómo ellos lo hicieron. Al ver que su ciudad ya tenía muro, que estaban en sus casas, que estaban felices, hicieron un gran culto de adoración. Y nos dice acá en el verso 31, hice luego subir a los príncipes de Judá sobre el muro y puse 2 coros grandes que fueron en procesión, el uno a la derecha sobre el muro hacia la puerta del muladar, e iban tras de ellos Osaías con la mitad de los príncipes de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, de los hijos de los sacerdotes, con trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azarael, Milai, Gilai, Maai, Natanael, Judá y Anani, con los instrumentos musicales de David, varón de Dios. Es decir, él puso 7 levitas con trompetas y 8 sacerdotes con instrumentos musicales.
Esta gente iban liderados por Esdras y ellos iban de norte a sur y hubo otro grupo que iba de sur a norte y los dos se encontraban en un punto en el templo, en el muro. Los muros antiguos tenían un grosor enorme que permitía que la gente camine y el ejército camine por encima de ellos. Así que el primer ejército que caminó por encima de ese muro de Jerusalén fueron dos grupos de adoradores que iban dándole las gracias a Dios. Por ejemplo, los arqueólogos han encontrado los restos de los muros de Jericó y dicen que eran tan anchos que 2 vehículos cabían encima de esos muros y se derrumbaron. ¿Cómo se derrumbaron? Cuando el pueblo de Israel llegó allá, todo lo que Dios le dijo es que sencillamente alaben durante 7 días. Y por medio de alabanza aquellos muros cayeron. Así que Nehemías estaba haciendo lo contrario. Por medio de la alabanza estaba estableciendo aquellos muros, sabiendo que en realidad la fortaleza de Israel no dependía de una muralla, sino del cuidado y de la protección de Dios. Que así mismo tú y yo entendamos que no hay una protección más segura para nosotros, para nuestros hijos, que la gracia y el favor de Dios. El verso 37 dice, y a la puerta de la fuente, enfrente de ellos, subieron por la grada de la ciudad de David, por la subida del muro, desde la casa de David hasta la puerta de las aguas, al oriente. El segundo coro iba del lado opuesto, y yo en pos de él, con la mitad del pueblo sobre el muro, desde la torre de los hornos hasta el muro ancho, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja, y a la puerta del pescado, la torre de Anael, y la torre de Amea, hasta la puerta de las ovejas. Y se detuvieron en la puerta de la cárcel y llegaron luego los 2 coros a la casa de Dios y yo a la mitad de los oficiales conmigo y los sacerdotes Eliasim, Maesías, Miniamim, Micaías, Elioenai y Zacarías y Ananías con trompetas y Maasías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam, Eser y los cantores cantaban en alta voz e Israías era director. Y sacrificaron aquel día numerosas víctimas y se regocijaron porque Dios los había recreado con grande contentamiento. Se alegraron también las mujeres y los niños y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. ¿Usted ve? Ellos le daban la gloria y la honra a Dios. Hubo un gran servicio. Me recuerdo el día que el Señor nos permitió comprar el solar para construir la iglesia. Aunque no teníamos ni sabíamos de dónde íbamos a sacar el dinero para construir la iglesia, hicimos un gran culto en el solar que se llamó Fiesta en el Desierto. Recuerdo que alabamos a Dios con toda nuestra fuerza y de repente el cielo se nubló y empezó a llover. Y nosotros no nos detuvimos, seguimos alabando a Dios en el solar bajo la lluvia. Dios abrió puertas de manera maravillosa. Y se abrieron puertas en los bancos. Y el Señor nos permitió construir la casa de Dios. Gracias a Dios. Amén. Y luego nosotros hicimos otro servicio de dedicación, pero entonces fue para la casa de Dios, ya no para el solar. Dios es bueno. El verso 44 dice, en aquel día fueron puestos varones sobre la cámara de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias, de los diezmos, para recoger en ella los ejidos de las ciudades, las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. De nuevo, según Dios los mandó, esta gente servían en el altar y Judá y todo el pueblo, dice la Biblia, que de las ofrendas que traían a la casa de Dios, ellos se sustentaban y también se sustentaban los necesitados, según leímos en Deuteronomio 14:28. El verso 45 nos dice, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel, en días de Zorobabel y en días de Nehemías, daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban a sí mismos sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Es decir, yo siempre le mando a las personas, les recuerdo que lean el libro de Ruth,
porque el libro de Ruth es un ejemplo de cómo la misericordia que Dios puso, pues ayuda a una familia en particular, es la familia de Noemí. Cuando Noemí regresa a Jerusalén, a Israel, no tenía dónde ir, ella había perdido su tierra, pero fue Ruth a un campo, porque Dios había dado una ley que aunque sea tu propia tierra, las esquinas de tu cosecha tú no la podías cosechar, y que lo que se te caiga no lo podías recoger, y que si estabas, por ejemplo, recogiendo mata guandula en una mata y después veía que se te quedaron cosas sin recoger, que tampoco te podía devolver a recogerle. Y Dios dijo, eso es para la viuda, para el huérfano y para el extranjero. Y por eso fue que Ruth pudo ir. Aunque sea una tierra ajena, ella podía entrar. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho al dueño, en realidad, tú no eres el dueño soy yo. Tú eres un administrador. Igual tú y yo no somos más que administradores del tiempo, de nuestra vida, de los dones que Dios nos ha dado. Que si nos ayude a ser buenos administradores, cada día que nos levantemos, darle las gracias a Dios, porque nos permite respirar y comprometernos a servir a Dios en cada uno de nuestros días hasta que nos toque partir de esta tierra. Dios te bendiga.